todos! Hoy voy a preparar una fogasa de Todos los Santos sin gluten, un dulce tradicional valenciano que se consume por la festividad de Todos los Santos. Lo cierto es que es un dulce que no conocía, pero Nieves me contaba en un comentario que un dulce típico de estas fechas es precisamente la fogasa de Todos los Santos. Como ya sabéis que apenas me gustan los dulces tradicionales, mientras le contestaba con una mano, con la otra ya estaba buscando en internet lo que es una fogasa. ¿Y qué os voy a decir? Fue amor a primera vista. La fogasa es un dulce tipo brioche que incluye calabaza o boniato en la masa. Esto le aporta un color y un sabor fabulosos. Se aromatiza además con anís en grano y es la combinación de ambos sabores lo que hace este dulce tan rico. Aprovecho en este momento para animarte a que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones, así no te perderás ningún vídeo. Y sin más tardar, vamos a ver cómo se prepara. Comenzamos asando la calabaza o el boniato si aún no lo hemos hecho. Cortamos en rodajas de 1 o 2 centímetros, en mi caso calabaza. Yo voy a asar más cantidad ya que utilizaré el resto para otras recetas. La colocamos sobre una bandeja de horno y horneamos a 180 grados con calor arriba y abajo. Una vez que la calabaza está completamente fría, quitamos la piel con ayuda de una cuchara y comenzamos a preparar nuestra fogasa sin gluten. Lo primero que vamos a hacer va a ser un prefermento con la levadura. Yo voy a emplear levadura seca, pero podéis emplear levadura fresca. Simplemente triplicáis la cantidad. En un vaso mezclamos parte de la leche, con una cucharada del azúcar que ya lleva la receta, 2 cucharadas de harina de trigo sarraceno, de la que ya teníamos también pesada, y toda la levadura. Yo he reducido la cantidad que llevaba la receta original y he de decir que es más que suficiente. Mezclamos bien hasta obtener una pasta homogénea. No os preocupéis si queda algún grumo, ya que se deshará después al amasar. Tapamos y dejamos reposar hasta que burbujee y gane en volumen. Para acelerar este proceso, si el ambiente está algo frío, podéis introducir el vaso dentro de otro recipiente con agua caliente. Caliente pero no en exceso. Mientras tanto, en un recipiente en el que podamos amasar después, añadimos la harina de trigo sarraceno, el almidón de maíz, el azúcar y la sal. Vamos a añadir también la goma xantana junto a los demás ingredientes secos. Removemos con una cuchara hasta que se integren bien. Machacamos la calabaza o el boniato. Podéis batirlos, pero si están suficientemente blandos, basta con aplastar con un tenedor. Una vez que el prefermento burbujea y gana en volumen, añadimos los ingredientes líquidos al recipiente donde tenemos los ingredientes secos, el prefermento, el resto de la leche, el huevo, el aceite, el anís en grano y la calabaza machacada. Y hoy os voy a dar una alegría a muchos y es que no voy a amasar a mano. Voy a usar unas varillas manuales con los accesorios de gancho. Quienes tengáis amasadora, podéis hacerlo con amasadora. Y quienes no tengáis ni una cosa ni otra, podéis hacerlo a mano dentro del bowl o con una cuchara. Se trata de una masa más blandita que las masas tipo brioche que os he mostrado hasta el momento, por lo que no necesita un amasado tan enérgico. Vamos amasando e incorporando cada vez más harina. Cuando no consigáis incorporar más, limpiad los bordes con una espátula o una cuchara y seguís amasando. Amasad unos 5 minutos. Debéis obtener una mezcla cremosa como estáis viendo, que apenas tira. Una vez que la masa está suficientemente amasada, engrasamos ligeramente una espátula de cocina y le damos forma redondita a la superficie. Cubrimos con film plástico o un paño, asegurándonos de que no toca la masa para que no se pegue. Y dejamos reposar unos 45 minutos en un lugar cálido. Pasados 45 minutos, engrasamos bien un molde metálico de horno. El mío es de 22 por 22 centímetros. Como veis, la masa no ha crecido en exceso en este tiempo, pero sí ha comenzado a esponjar y está más blandita. Nuevamente, con ayuda de una espátula engrasada, engrasamos bien la masa y la volcamos en el molde que vamos a usar. Con ayuda de las manos bien limpias y aceitadas, vamos presionando y repartiendo bien la masa en el molde. Vamos con cuidado, presionando pero sin desgarrar la masa.
Nos aseguramos que la masa tiene un grosor homogéneo y con ayuda nuevamente de una espátula aceitada, le damos una forma bonita a los bordes y alisamos si es necesario la superficie. Es el momento de decorar nuestra fogasa sin gluten. Y para ello vamos a emplear almendras, nueces y pasas. Colocamos las almendras y presionamos un poquito para que no se despeguen cuando la masa crezca. Colocamos también las nueces. Yo estoy haciendo un dibujo, como veis, pero podéis esparcirlas simplemente por encima. Y colocamos también las pasas. Una vez decorada nuestra fogasa, tapamos con un paño limpio y dejamos reposar en un sitio cálido hasta que doble en volumen. En mi caso ha tardado 1 hora, pero puede tardar algo más o menos. En el momento en que doble de volumen, comenzamos a calentar el horno a 180 grados. Una vez que el horno esté bien caliente, introducimos nuestra fogasa a altura media. Horneamos unos 30 minutos a 180 grados con calor arriba y abajo. Si veis que se dora demasiado pronto, podéis cubrir con papel aluminio o con papel de hornear reutilizable, como he hecho yo, para evitar que se queme la superficie. Sacamos del horno y en cuanto no queme, desmoldamos para evitar que sude dentro del molde y se ablande. Dejamos enfriar completamente y cubrimos la superficie con azúcar glass. Y ya la tenemos lista para servir. No os hacéis una idea qué rica queda la combinación de sabores de la calabaza y el anís en grano. Como estáis viendo, tiene una miga de lo más blandita. Está a medio camino entre brioche y bizcocho. Yo personalmente estoy agradecidísima de haber conocido este dulce tan rico. Y bueno, ya habéis visto que los ingredientes son de lo más sencillos. Esta vez los he reducido además al máximo. Esta versión sin gluten tiene solo 2 ingredientes más que su hermana con gluten. Y bueno, yo me voy a tomar ahora mismo un buen trozo de fogasa sin gluten y espero que os animéis a preparar una igual en casa. Un saludo a todos.